Hola, mi nombre es Alonso Gatica Petrovich, soy residente de primer año de traumatología y ortopedia de la Universidad Católica de Chile y hoy vamos a hablar de lesiones de base de pulgar, ya principalmente Bennett y Rolando. Mi tutor y staff a cargo es la doctora Pamela Gatica Soldán. A modo de generalidades, hay que entender que las lesiones de base pulgar son un sitio frecuente de lesiones, contemplan un 4% de todas las fracturas de la mano. Pueden ser comprendidas como una luxación pura, trapecio metacarpiana, fracturas o luxofracturas. La fractura de Bennett consta un 50 o un 60% de las fracturas de la base pulgar, la de Rolando un 15 o un 20% y la de epibasales un 20 o un 35%. Son de por sí considerados fracturas inestables y su mecanismo de lesión es una carga axial sobre el metacarpiano parcialmente flexionado. En cuanto a su manejo, se han descrito múltiples opciones de tratamiento según el tipo y el rasgo de la lesión. La evolución esperable de esta patología sin tratamiento es la artrosis y el dolor crónico. Por eso es importante conocer la anatomía ósea, ligamentaria y tendínea para lograr un buen manejo de esta patología. Dentro de la anatomía osteoarticular, la articulación trapecio-metacarpiana es una articulación sinovial silla de montar, móvil, ya que permite la movilidad en dos planos, la flexoextensión y la abducción y aducción. Es inestable, dado que permite una gran movilidad, pero se estabiliza gracias a estructuras blandas circundantes que la rodean. Son súper importantes los ligamentos para la estabilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. Importante mención el ligamento oblicuo anterior, o big ligament, que es identificado como el estabilizador esencial de la articulación, impidiendo la traslación radiodorsal del metacarpiano del pulgar durante la pinza de la llave. Existen distintos ligamentos como pueden ser los dorsales, como el ligamento dorso-radial, oblicuo posterior, intermetacarpiano y trapecio metacarpiano. Dentro de los volares está el oblicuo anterior, como habíamos dicho previamente, y el intermetacarpiano. Dentro de los músculos y tendones también tenemos algunos que toman principal importancia en esta patología, como puede ser el extensor largo del pulgar, o también conocido como EPL, el abductor pollicis longus y el aductor pollicis. Importantes son los músculos descritos anteriormente, ya que actúan como fuerzas deformantes sobre el metacarpiano del pulgar, que se muestra aquí en este esquema de una fractura de Bennett, con el ligamento volar oblicuo intacto unido al fragmento volar de la base del metacarpiano. La subluxación dorsoradial de la fractura de Bennett y Rolando provoca una pérdida de la altura metacarpiana, dado por el abductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar, además de una mala alineación en aducción y flexión, o sea un varo, que está dada por la tracción del aductor del pulgar. El contexto de estos pacientes generalmente está dado en una atención de urgencia, donde es súper importante lograr recabar una buena historia mediante la anamnesis y también lograr hacer un buen examen físico. En la anamnesis podemos preguntar cosas como la edad, la mano dominante o la actividad laboral. También cosas como el mecanismo y el tiempo de evolución que lleva con la lesión el paciente. Al examen físico hay cosas que nos pueden llamar la atención, como el edema que puede tener el paciente, equimosis y dolor. Podrían también en algunos casos tener alguna deformidad anatómica, aunque no siempre es evidente frente al ojo clínico, por lo que no se nos puede escapar y sí tenemos que tener una gran sospecha clínica también. El estudio inicial de estos pacientes generalmente es con una radiografía de mano, AP, lateral y oblicua. Antiguamente se escribían proyecciones como la P verdadera, la lateral verdadera y las 6 proyecciones de Capagni, pero estas han sido desplazadas hoy en día por el uso del TAC, el cual es el examen de elección al enfrentarnos a una de estas lesiones. Todo lo dicho anteriormente puede ser generalizable para las lesiones de base pulgar, pero no se nos puede olvidar que existen distintos patrones de lesión, donde están las luxaciones puras, las fracturas puras o las epiarsales, y las luxofracturas, donde tenemos ahí a Bennett, Rolando y la combinación articular, que generalmente no están incorporadas a las definiciones comunes, pero que son frecuentes en las prácticas de la vida diaria. Es así como este esquema representa las 3 lesiones que habíamos descrito: la interarticular Bennett, la interarticular Rolando y la exarticular transversal epibasal. El mismo se presenta aquí, pero en proyecciones radiográficas.
Comenzaremos hablando con las fracturas extraarticulares, también conocidas como epiasales. Las fracturas epiasales son definidas como lesiones en la unión metafisio-eficiaria. Tienen mayor laxitud y tolerancia a un manejo ortopédico. Su patrón de desplazamiento está dado por la angulación, donde el fragmento proximal extendido se da por el APL y el fragmento distal se flecta gracias a los músculos intrínsecos. A modo de tratamiento, se puede optar por un manejo conservador o un manejo quirúrgico. El manejo conservador se reserva principalmente para fracturas no desplazadas, fracturas que están estables tras la reducción cerrada y la inmovilización, y fracturas con una angulación menos de 30 grados de entrada o post-reducción. De igual manera, se tiene que evaluar caso a caso, ya que si tenemos fracturas con una angulación de más de 30 grados de entrada, habrá que hacerle un seguimiento más estricto con radiografías más seriadas. La reducción cerrada se logra con una tracción longitudinal, una presión dorsal en la base del pulgar y una pronación de este. Luego se coloca un yeso que incluye el pulgar, que es conocido como yeso de Spica. Aquí se puede ver un paciente que fue tratado con manejo ortopédico, logrando buenos resultados y una buena funcionalidad para este. Dentro del manejo quirúrgico existen distintas opciones por las cuales podemos optar, como pueden ser las placas, la aguja en distintas configuraciones y los tornillos intramedulares. Todo esto es sujeto de cierta manera a la expertise del cirujano y con lo que se sienta más cómodo y lo que él crea que puede ser mejor para la cirugía. Ahora hablaremos de luxofractura de Bennett. Esta lesión se define como una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano. Generalmente son rasgos de fracturas simples, donde tienen una subluxación en abducción y acortamiento por el APL más el EPL. El fragmento volar generalmente queda fijo gracias al LOA o ligamento oblicuo anterior. Entonces, el objetivo del tratamiento de esta lesión es lograr una reducción anatómica. Una mala reducción puede llevar a rigidez e inestabilidad, y finalmente eso llevará a artrosis y dolor. Así que, por eso generalmente se ha planteado que estas fracturas son de manejo quirúrgico. En 1952, Queda publicó una serie sobre el manejo no quirúrgico de la fractura de Bennett y propuso un sistema de clasificación con 3 tipos. Tipo 1, una sola línea de fractura grande con un subfragmento en la base del primer metacarpiano. Tipo 2, una fractura por impactación directa sin separación del hueso metacarpiano. Y la tipo 3, una fractura por avulsión ulnar de pequeño tamaño asociada a una luxación del metacarpiano. Pero no existe consenso sobre el tratamiento óptimo. Algunos recomiendan el tratamiento conservador y otros prefieren reducción abierta con fijación interna. El objetivo principal es lograr una reducción articular que sea de calidad. Me gustaría presentarle este paper, que es una revisión sistemática sobre el manejo de las fracturas de Bennett, que tiene como objetivo comparar el manejo conservador con yeso principalmente versus el quirúrgico, que eran agujas K o reducción abierta. Los resultados se basaron en una revisión sistemática de 558 pacientes, donde 439 eran quirúrgicos y 119 eran conservadores. Este estudio no demostró una diferencia significativa en el desarrollo de artrosis postraumática entre el manejo quirúrgico versus conservador, pero muchos que optaron por manejo conservador eran fracturas que no estaban desplazadas, por lo que tendería uno a pensar que eran fracturas que tenían indicación de un manejo conservador y se esperaría que anduvieran bien. Los resultados de este estudio también mostraron un mayor dolor residual en el grupo conservador. Es así como se podría recomendar que la única indicación del tratamiento ortopédico para las fracturas de Bennett es un desplazamiento menor a 1 milímetro, que consta de una reducción cerrada y yeso por un mínimo de 6 semanas. Ya entrando al tratamiento quirúrgico y de preferencia para las fracturas de Bennett, existen distintas herramientas que podemos usar, como pueden ser la aguja, los tornillos, las placas. Esta es una configuración abierta o cerrada. Mención especial a la técnica de Iselin, que consta de una osteodesis entre el primer y segundo metacarpiano con agujas K divergentes. Según la estabilidad de la fijación articular, se puede incorporar una aguja trapecio metacarpiana, que le podría aportar
como dice ahí, mayor estabilidad del constructo. El objetivo de esta diapositiva es plasmar las distintas configuraciones de agujas que podemos implementar. En la izquierda se puede ver una reducción cerrada de una fractura de Bennett y fijación percutánea transarticular con agujas. A la derecha se puede observar la técnica de Iselan, que consiste en una fijación con doble aguja intermetacarpal de forma exarticular. Las agujas cruzan los huesos metacarpianos sin entrar a la articulación, lo que ayuda a reducir el riesgo de daño articular. Es una técnica que generalmente se considera fiable para tratar fracturas de base del primer metacarpiano. Asociado a esta técnica, en esta diapositiva, en esta imagen en particular, se le adicionó una aguja trapecio metacarpiano para poder adicionar mayor estabilidad al constructo. Quiero presentarles también este paper, que es un estudio comparativo sobre los resultados de la fijación percutánea Iselan en fragmentos grandes versus pequeños en luxofracturas de Bennett. Este estudio concluyó que la técnica de Iselan es una técnica que es simple, económica y eficaz, incluso para cirujanos con menos experiencia, y que también ofrece resultados satisfactorios tanto para los fragmentos grandes como para los fragmentos pequeños, aunque los resultados estaban mejor dados para fragmentos pequeños. Las técnicas con aguja pueden traer complicaciones que están dadas principalmente por la protrusión de la aguja a través de la piel, como puede ser mayor riesgo de infecciones o de interferencia del constructo. Es por eso que se han ideado ciertas maneras de poder terminar estos procedimientos, como puede ser juntar la aguja de la manera que se presenta aquí en esta imagen, y con una cinta amarrar ambas, la cual también de cierta manera podría aportarle mayor estabilidad al mismo constructo. Otra herramienta disponible en nuestro arsenal pueden ser los tornillos sólidos o canulados, que generalmente se consideran cuando tenemos fragmentos que son de mayor tamaño. Puede ser un tornillo, una aguja, dos tornillos, un tornillo, da igual. Distintas configuraciones que nos pueden aportar mayor estabilidad para poder lograr una mejor reducción en el paciente. En esta diapositiva podemos ver distintas imágenes donde se resolvió de manera quirúrgica con tornillos canulados una fractura de Bennett, una con un tornillo y la otra con dos tornillos. Para lograr tener un pronóstico favorable ante esta lesión, tenemos que cumplir ciertos puntos, como son el manejo que se realice en agudo, que la cirugía tenga una adecuada reducción articular y también que el paciente tenga una adecuada rehabilitación quirúrgica. Estos puntos son clave y fundamentales para poder lograr un buen outcome en nuestros pacientes. Finalmente, hablaremos de las fracturas de Rolando. Las fracturas de Rolando se definen como fracturas interarticulares en Y o en T, en la base del primer metacarpiano. Poseen un rasgo que es extraarticular más un rasgo vertical interarticular. Es común encontrarse con conminución articular ante estas fracturas, lo que puede asociarse a depresión de la carrilla articular. Su enfrentamiento es siempre quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico, igual que las otras, tenemos agujas, tornillos y placas, o también combinaciones de estas. Igual que en la fractura de Bennett, su objetivo es lograr una adecuada estabilidad y una reducción articular anatómica. Estas lesiones no están exentas de desafíos y riesgos, como pueden ser la inestabilidad y los patrones conminutos, así como riesgos como pueden ser la pérdida de reducción, la incongruencia articular y la artrosis. Aquí a la derecha se presenta una imagen donde se muestra una pérdida de la reducción. Aquí se ven imágenes pre y post tratamiento de fracturas de Rolando, donde se puede ver un mal manejo, el cual terminó en un paciente con artrosis, esclerosis subcondral y una limitación en la funcionalidad del pulgar. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrarles un manejo quirúrgico con placa de una fractura de Rolando. Modo adicional, quería presentarles este paper sobre una técnica innovadora, se podría decir, que tiene como objetivo describir y evaluar los resultados con la técnica de fijación con tornillo más suspensión.
Dentro de los resultados esperados del paper, demostró que esta técnica tiene una reducción anatómica eficaz, que logra una buena cicatrización ósea y un retorno temprano a las actividades. A modo de conclusión, expone ciertas ventajas sobre los métodos tradicionales, como puede ser la movilización temprana y el bajo riesgo de infección respecto a las agujas K, al evitar tener agujas protrudiendo a través de la piel, realizando esa fijación con esta sutura suspensoria. Ahí a la izquierda se puede ver una radiografía de cómo se presenta la técnica y a la derecha se puede ver cómo quedó un paciente post técnica y su funcionalidad. Es así como a modo de conclusión me gustaría que se llevaran estos mensajes para la casa: que las lesiones de base pulgar son lesiones frecuentes en el traumatismo de la extremidad superior. Tiene múltiples formas de presentación que se dan según el patrón y el rasgo de la fractura. El enfrentamiento de estas es habitualmente quirúrgico, según el patrón de fractura. Existen distintos métodos de osteosíntesis según el tipo de lesión, disponibilidad de insumos y la expertise del cirujano. Finalmente, un manejo inadecuado de esta patología conlleva malos resultados funcionales, aumentando el riesgo de invalidez de la extremidad. Eso es el seminario de lesiones de base pulgar. Muchas gracias.